¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de tenis. El día de hoy les voy a mostrar cómo puedes defenderte con un buen globo. En ocasiones luego no sabemos qué hacer, lo tiramos mal y entonces es cuando nos ganan el punto. Pero ahorita les voy a mostrar cómo pueden tirar un muy buen globo, ¿sí? Para que se puedan defender bien, puedan regresar a su cancha y a lo mejor en una de esas continuar el punto y hasta ganarlo, ¿ok? Entonces no te pierdas detalle, suscríbete al canal y vamos a continuar. Bien amigos, vamos a comenzar con este video de cómo podemos pegarle al globo cuando nos atacan y que no regalarlo, ¿no? Y que podamos continuar el punto e inclusive hasta ganarlo. Bien, yo considero que hay dos tipos de globo. Un tipo de globo es el que nos permite pegarle con nuestra misma empuñadura que tenemos de derecha, ya cualquiera que ustedes estén agarrando, la de derecha o de revés, ¿sí? En donde nos permite pegarle con mucho topspin y pasar por encima del oponente con una buena velocidad y con mucho topspin que le permita al otro brincar o a lo mejor no llegar al globo y pasarlo. Ese tipo de globo obviamente pues es el mejor, pero no es tan fácil. La pelota necesita estar a cierta altura, no es un tiro que podamos hacer cuando la pelota viene muy baja o cuando nos atacan con slice. Pegarle de esa forma es súper difícil porque tenemos que hacer que la bola pase pues a una determinada altura. El oponente a lo mejor no se pegó tanto a la red y se quedó un poquito más atrás cerca de la T, y pegarle de top para mandarla para atrás es muy difícil. Entonces ese tipo de golpe que vendría siendo más o menos como esto, ¿sí? Pegarle hacia arriba y que la pelota vaya con mucho topspin al fondo no es tan sencillo. Se puede, pero necesita la pelota estar en una buena altura. Aunque nos abran mucho, para cualquiera de los dos lados tiene que estar en buena altura para que nosotros podamos llegar abajo y poderle pegar hacia arriba. Sí se puede, pero no es tan sencillo. Entonces el que les quiero decir cómo pegarle es cuando nos abren mucho de la cancha, nos sacan de la cancha para allá o para acá, o nos mandan para atrás, o inclusive si nosotros estábamos en la red y nos tiran un globo en el cual tenemos que correr y tenemos que regresar con otro globo, entonces tenemos que poderlo hacer correctamente, ¿sí? Bien. Entonces lo que les quiero mostrar es, generalmente para eso, yo lo tomo con la empuñadura de Continental, cuando ya voy muy castigado, muy abierto a cualquiera de los dos lados. Mi empuñadura de Continental, o me pasan el globo y voy a ir por ella, con empuñadura de Continental, y lo que voy a hacer es, le voy a pegar a la pelota, no le voy a pegar así, sino ni así. Le voy a pegar, mi raqueta debe estar como en un ángulo de 45 grados de esta forma, ¿sí? De esta forma, para que yo pueda a la pelota pegarle con un poco de topspin. O bien, si ustedes quieren hacerlo con su empuñadura de la que tengan de derecho o de revés, pero la raqueta tiene que ir más o menos en un ángulo de 45 grados. Para pegarle hacia arriba. Ahora, aquí hay algo que quiero mostrarles muy importante, que es, cuando ustedes le vayan a pegar a la pelota, deben de pegarle hacia arriba. Vamos a suponer que esta es la cancha, ¿sí? La cancha, este es el fondo de la cancha de aquel lado, y este es el fondo de nuestra cancha, y aquí en medio está la red. Lo que van a hacer es, van a pegarle buscando un punto exactamente arriba de la red. Aquí está la red. Lo van a buscar por acá arriba, bastante alto. Le van a pegar muy alto, con mucha fuerza, pero hacia acá arriba. No por ningún motivo le quieran pegar hacia el fondo de la cancha, buscando en su mente, o sea, queriendo pasarlo. Eso no lo hagan, porque entonces la pelota se les va a ir. Por muy que su golpe vaya con mucho cálculo y quieran pasarlo, no va a ser tan bueno. Les va a costar trabajo y pueden cometer el error. Entonces, si ustedes tiran el globo arriba de la red, de aquí, del fondo de esta, le pegan hacia acá arriba, a este punto, lo que va a hacer la pelota es, se está subiendo de esta forma, va a empezar a bajar de la misma forma, más o menos, no quiero decir que sea igual, pero va a subir de esta forma y entonces va a bajar así. Ahora, como le estamos pegando con topspin, la pelota al momento en que llegue aquí va a llevar una tendencia hacia adelante y va a caer más o menos atrás de lo que es la línea de servicio. Y esto tiene dos ventajas, bueno, son tres. La primera es que la pelota va hasta el fondo, vamos a buscar que vaya al fondo, número uno. Número dos, es muy difícil para el que va a rematar pegarle una pelota que viene muy alta. Y cuando lleva un poco de topspin también se complica, no es tan sencillo. Y número tres,
nos da a nosotros la oportunidad de que estamos defendiendo con un globo, de regresar a nuestra cancha para cubrirla, ¿no? Y no nada más tirar el globo y ya regalarla y pues ya nos ganaron. No. Entonces tiene estas tres ventajas que podamos hacer. Entonces el golpe es con la raqueta de esta forma. Si la empuñadura va a ser muy importante, ya sea con su empuñadura de derecha o de revés, como ustedes lo sientan mejor, pero la raqueta tiene que ir más o menos en esta posición, en un ángulo de 45 grados, perdón. No puede ir así y no puede ir así tampoco, y tampoco le podemos pegar de esa forma. Lo que vamos a querer hacer es peinarla un poco a un punto arriba de la red, muy alto, y ahí sí le van a pegar fuerte, pero hacia ese punto. Entonces sí lo van a tener que practicar también, pero van a ver que al hacerlo la pelota va a botar al fondo, ¿sí? Tiene que ser, lo voy a mostrar así, pero tiene que ser más o menos así, hacia arriba. Y yo estoy buscando ahí, miren, por ejemplo, esa botó casi hasta el fondo de la cancha. Estoy buscando un punto muy arriba de la red. Ahora, este tipo de golpe, este tipo de globo, generalmente es cuando nos abrieron para allá y para acá, pues tenemos que ver que más o menos se encuentra una altura o tratar de hacerlo en una altura relativamente cómoda. Tenemos que movernos rápido, ¿no? Y si vamos a tirar un globo, pues la tenemos que agarrar cómoda. Si va muy baja, si nos atacaron con slice o de plano ya va a dar el segundo bote, ya no pudimos hacer nada y pues vamos a tener que, pues a lo mejor tirar un passing shot a ver cómo sale, o pues bueno, pero ya digamos que ya hizo un gran punto el oponente, pero ya en realidad ya no vamos a poder hacer gran cosa. Pero generalmente cuando nos mueven para allá y luego vamos corriendo hacia el otro lado, porque nos movieron y se subió de la red, a veces sí nos da tiempo de poderle pegar con un buen globo, porque pues no nos queda de otra, ¿no? Ok, entonces, buscando con su raqueta en esta posición, vamos a hacer esto y le vamos a pegar fuerte hacia arriba. Y ahorita esa pelota va a botar, pues casi botó en la raya, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo nada más es buscando pegarle con un poco de topspin, ¿sí? Ahí se me fue para allá, pero está botando casi hasta allá al fondo, y lo único que estoy haciendo es pegándole con fuerza, con topspin, pero hacia arriba de la red, ¿sí? Miren, ahí va otra vez, esa va a caer un poquito antes. Esa bola cayó entre la línea de base y la línea de servicio, y es muy alto, entonces sí va a ser difícil para el oponente poderle pegar de aire, ¿sí? Ahí va otra vez. Esa también pasó y quedó atrás de la línea de servicio, un poquito antes de la línea de base. El otro tipo de globo, amigos, como les comenté en un principio, es pegarle efectivamente con mucho topspin, no tan alto, ¿sí? Buscando pasar al oponente en una parábola, pues así como normal, en una curva normal, digamos, buscando exactamente la altura del oponente para que no la alcance. Pero la verdad es que ese es complejo, y si no lo hacemos bien, entonces sí le vamos a dar la oportunidad de que el oponente le pegue de aire, y entonces sí, ahí sí nos las vaya a ganar un 100% de las veces. Sí, y ese es, como ustedes saben, la pelota tiene que estar más o menos alta, que nos dé la oportunidad. Si es una pelota baja no lo vamos a poder hacer, pero cuando es alta es pegarle de esta forma, así con mucho topspin. Tenemos que acelerar mucho nuestra muñeca, nuestro brazo, para ir hacia arriba y poderlo pasar. Eso sí está bien, pero yo no lo recomiendo mucho porque es complicado, no es nada fácil, y mucho menos cuando venimos forzados. Si vamos a tirar un globo de esa forma es porque ya nos forzaron hacia la derecha o al revés, y tenemos que ser muy precisos para poderlo hacer, y entonces pegarle hacia arriba buscando pasarlo, híjole, yo lo veo complicado. Entonces, si ya estamos forzados y nos están atacando, mejor ahorita hagan una defensa que no sea tan fácil para el oponente, y mejor regresen a cubrir su cancha. Eso yo lo recomendaría, siempre y cuando ustedes ya atacaron. Vamos a suponer que subió la red, ustedes ya atacaron, su volea no fue tan buena y nos da la oportunidad y nos da una pequeña pausa y un pequeño espacio ahí para poder nosotros hacer, y entonces vamos para arriba. Pero sí, es difícil, no es tan sencillo. Entonces, cuando tengan la oportunidad de hacerlo, pues bueno, háganlo, ¿no? Y entonces van para arriba con mucho topspin, buscando pasarlo de esa forma, pero va a ser complicado. Entonces, para hacer eso, pues simplemente nada más tienen que
pegarle hacia arriba con mucho topspin, ¿sí? Y de cualquiera de los dos lados, pero en ambos casos tienen que estar muy cómodos y pues va a ser un golpe difícil, ¿no? Pero bueno, ya ustedes valorarán dependiendo cómo se dé el punto y cómo esté la pelota de cómoda para poderlo hacer. ¿Ok? Entonces, amigos, recuerden eso. Recuerden, muy, muy importante, no traten de ir al fondo de la cancha. El golpe es alto hacia arriba de la red, con un poco de topspin de cualquiera de la empuñadura que tengan. En mi caso yo uso Continental. Ustedes, si se sienten cómodos haciendo con la derecha o la del revés, está bien, ¿sí? Pero vayan alto, ¿sí? Y la pelota solito va a ir al fondo. Miren, esa también se fue al fondo, ¿sí? Entonces, hagan eso de cualquiera de los dos lados. La pelota se va a ir al fondo si buscan altura encima de la red y con un poco de topspin, ¿sí? Y con eso van a tener ustedes un buen globo que les permita continuar en el punto. Les va a dar tiempo de regresar, cubrir su cancha y pues bueno, podremos seguir. Si el oponente hace un buen remate, bueno, pues ni modo, ¿no? Así es el tenis. Pero buscaremos a toda costa que nuestros golpes siempre lleven algo de dificultad y no nada más regalarla. Ok, amigos, pues bueno, ahí lo tienen. Suscríbanse al canal, pónganlo en práctica y nos vemos en la que sigue.